Ahí todavía me siguen ingresando. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo van con esos números de oxidación? Cuéntenme. ¿Ni los han visto o si los han visto o no los quieren ver? Yo no, los he visto. Yo no los he visto y no los quiero ver, diga. ¿Yo les pasé la guía 2 o todavía no les paso la guía? No, profe, todavía no. ¿En serio? ¿La de números de oxidación no les pasé? No, profe. Ay, tan linda que soy yo. Ay, ¿sí ven? Les dejé trabajo para la Semana Santa entonces. Estuvieron, claro, es que la semana pasada todavía estábamos explicando lo de fórmulas. Ya me acordé, ya me acordé. Entonces, bueno, lo de fórmulas más o menos, hubo algunas personas que sí entregaron el taller, inclusive me preguntaron, claro que nadie me dijo que le explique, o sea, parece que todos entendieron ya perfecto, lo cual me alegra. La semana pasada que fue el examen, Sí, profe. ¿no? Y de ahí en adelante nadie me preguntó, entonces creo que, pues, no sé, el tema lo entendieron muy bien, lo de fórmulas. Entonces tenemos que avanzar porque les cuento que estos temas son repaso de octavo. Entonces estamos quedaditos en química de noveno. Yo creo que vamos a arrancar ya en el segundo periodo. Pero con que miremos esto de números de oxidación, pues me doy como por bien servida porque creo que ustedes eso no lo manejan todavía muy bien. Y algunos dirán, Dios mío, ¿qué es eso de los números de oxidación? ¿Cierto? Entonces, ustedes saben que, que los números de oxidación son los que definen, por ejemplo, a un elemento, se los pone en la parte superior derecha y hacen referencia a una carga eléctrica, ¿sí? Que tiene el elemento. El elemento que está incluido puede ser en el compuesto o en el elemento solo, ¿no? Estos son números que son asignados, ¿no? A todos los átomos y que, como les digo, forman un compuesto. La escritura se la hace en la parte superior derecha y también nos ayudan para realizar un balanceo en las ecuaciones. Cuando estas, por ejemplo, cuando hay fórmulas y nosotros lleguemos por allá, si Dios permite, al final de noveno o en décimo, a hacer balanceo de ecuaciones, ustedes se van a acordar de mí y van a decir, uy, cierto que esto de los números de oxidación era importante porque con eso es que ustedes van a aprender a balancear ecuaciones y reacciones químicas, ¿no? Entonces, pues lo primordial que ustedes tienen que saber es que estos son cargas eléctricas, ya sea positivas o negativas, que tienen los átomos, ¿no? De un elemento o de un compuesto determinado. Entonces, eso se los va a definir de acuerdo a algunas reglas que son básicas, que creo que las empezamos a definir, si no estoy mal, en la clase pasada o hace 15 días, no me acuerdo muy bien, no sé si fue con ustedes también porque estoy confundida con el otro noveno. Entonces, estas son unas reglas que ustedes tienen que seguir siempre a fin de que pues no se confundan cuando empiecen a hacer el balanceo o no tanto el balanceo, sino, por ejemplo, las sumas algebraicas de, de los compuestos, ¿sí? Ustedes tienen que conocer o saber que siempre la suma algebraica de un compuesto se va a dar sumando precisamente los números de oxidación de todos sus elementos. Y esta suma tiene que darle siempre cero. Si no les da cero es porque alguno de los números de oxidación o de los estados de oxidación que ustedes ubicaron en alguno de sus elementos está mal. Entonces, ustedes tienen que aprender a, pues no a sumar, porque obviamente ustedes ya lo saben, pero a manejar precisamente la, la nomenclatura de los números de oxidación
o de los estados de oxidación precisamente para que puedan llegar a la regla de la suma algebraica igual a cero. Como les digo, hay unas reglas básicas que definen los estados de oxidación. Yo en la guía se los puse, pero entonces ustedes tienen que acordarse que en octavo, en los apuntes de nuestro cuaderno, creo que alcanzamos a llegar a estas reglas de los estados de oxidación. Y de hecho creo que alcanzamos a hacer unos pocos ejercicios, si no estoy mal. De todas maneras, como hay personitas que están nuevas y que de pronto también algunos de ustedes mandaron al olvido, perdón, el cuaderno octavo de química. Entonces, yo en la guía que les voy a poner en esta clase y que van a tener que entregar el 9 de abril, o sea, es después de Semana Santa, entonces ustedes tienen que desarrollarla en el cuaderno, ¿sí? Es una guía cortica, creo que tiene que como, no sé, tres hojas. Ay, yo nunca puedo eso de páginas y hojas, o sea, son 3 hojas, pues en mi concepto. Y páginas que es de ambos lados. Yo nunca he podido, mi hijo me explica 100 veces y yo no me acuerdo. Pero bueno, o sea, son 3 hojas las que ustedes tienen pues no transcribir o a la hora sí transcribir, teniendo en cuenta que pues estas reglas son importantes para que ustedes las tengan. Los que tienen su cuaderno de octavo pues las tienen que leer o releer y repasar. Y adicionalmente, pues al final ya dejamos como los ejercicios, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes los desarrollen en 3 partes. Entonces, yo ahí, por ejemplo, les puse un video de Kimi Ayuda, se llama el canal, pero ese no es el que les voy a pasar el día de hoy. El que les voy a pasar el día de hoy es un video en el que nos explica precisamente las reglas que debemos tener en cuenta para nombrar los números de oxidación, para determinar los números de oxidación. Y la actividad consiste en 3 puntos, es decir, el taller evaluativo consiste en 3 puntos, que sería, 1, copiar los ejemplos del video, los ejemplos que ustedes puedan rescatar del video. Luego indicar en el segundo punto los números de oxidación de algunos compuestos químicos, pues después de la explicación obviamente que se va a dar con las reglas de los estados de oxidación. Y el tercer punto, que es el final, sería escribir la valencia o el número de oxidación, que es lo mismo de los elementos químicos. Y entonces aquí está una lística con algunos elementos químicos. Esa sería como la guía en general. Como les digo, esta estaba establecida para el 19 de marzo, pero pues por obvias razones no tuvimos clase y hubo algunas situaciones además en las que pues como que nos confundimos, no entregamos la tarea, etcétera, y de hecho hay gente que todavía no me entrega la tarea. Y creo que también les fue como regular en el examen, entonces yo no sé cómo será que vamos a hacer con estos personajes. Pero bueno, entonces ustedes saben que el requisito para recibir la segunda guía es haber presentado la primera guía. Entonces, ahí verán pues chicos los que faltan, los que ya entregaron, pues no se preocupen porque sí se les podrá, ¿qué les digo yo? Se les podrá revisar y calificar la segunda guía después de Semana Santa. Y los que no hayan entregado, que son varios todavía, entonces pues ahí sí, no sé, hay algunos que ni siquiera presentaron examen. Entonces, pues ahí les dejo el dato, chicos. Profe, una pregunta. O sea, por ejemplo, a mí me faltó hacer la guía 1, pero hice el examen. Entonces, ¿usted me revisa o no? Ya les dije que requisito para revisar la guía 2 es tener la guía 1, ¿no? Me dan un momentico, es que me estoy esperando una llamada de un médico y... ¿Aló? ¿Sí?
Perdón, hijos, lo que pasa es que estoy esperando una llamada de una cita médica, pero ha sido otra cosa. Entonces, niños, bueno, la guía, como les digo, se las voy a dejar ahora. Requisito para revisar esta guía, haber entregado la otra. Es decir, que los que pues no hicieron o no la presentaron, pero ya la tienen hecha, pues ya harán lo propio. No voy a recibir, obviamente, en Semana Santa. En Semana Santa, chao, me desconecté de este mundo. Ya volveríamos, no sé qué día es después de Semana Santa, la verdad, el primer día después de Semana Santa ya. Pero entonces esta guía estaría planteada prácticamente para el 9 de abril. Creo que es el viernes después de Semana Santa. Entonces tienen tiempo pues suficiente como para que lo puedan abordar si tienen dudas o alguna cosa en esa semana, después de Semana Santa podemos preguntar porque no sé si de pronto hasta mañana. Pues revisan, si revisan hasta mañana y tienen alguna duda, obviamente con todo el gusto les explico, pero por favor no vayan a esperar a que sea miércoles 2 de la tarde o miércoles 10 de la noche para decir, profe, o el jueves, profe, no te entregué la guía porque no entendí. ¿Sí? Entonces tenemos toda esa próxima semana después de Semana Santa para que preguntemos si no entendemos algo. Igual ayudas educativas en YouTube, hay las que quieran y pues aquí estoy yo obviamente para solucionar algún inconveniente o alguna situación que ustedes no entiendan. Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, yo no sé si con ustedes inicié o fue con el otro noveno, con una parte en la que yo los ponía como a sumar y a restar. ¿Y por qué los ponía a hacer eso? Porque precisamente les comentaba con anterioridad que los estados de oxidación, una de las reglas es que siempre la suma de estos estados de oxidación de cero. Entonces ustedes tienen que aprender, por ejemplo, a ubicar valores, ¿sí? Es como una ecuación lo que ustedes van a hacer, porque van a encontrar variables, ¿sí? Van a encontrar, la variable sería el estado de oxidación, pero teniendo ya conocimiento de otras variables, que son las reglas que ustedes tienen que prácticamente aprenderse a la hora de manejar este tipo ¿qué es? De conceptos, de los estados o números de oxidación o las valencias. Por ejemplo, les voy a dar algunos y luego ya tocamos a profundidad los demás. Cuando un elemento está solito, ¿sí? Es decir, que no está al lado de cualquier otro elemento, es decir, está el hidrógeno solo, el oxígeno solo, o hay 2 moléculas de hidrógeno, hay 3 moléculas de azufre, etcétera. Pero es el elemento solito, ¿sí? El número de valencia o el estado de oxidación, perdón, va a ser siempre cero. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Cuando ustedes miren en una ecuación un elemento solo que no está combinado con ningún otro elemento, entonces ustedes van a saber que el estado de oxidación de ese elemento va a ser cero, es decir, el numerito que ustedes ponen en la parte superior derecha de ese número siempre va a ser cero. Adicionalmente, bueno, esa es una regla. Adicionalmente, el estado de oxidación generalmente del oxígeno es -2. Tiene unas pequeñas excepciones. Ay, yo no sé qué me pasa. Unas pequeñas excepciones que es cuando actúa como peróxido, ¿sí? Es decir, que se combina con el grupo 1A y 2A de la tabla periódica. Eh, y también cuando se combina con el flúor, ¿sí? Formando el monóxido de fluoruro. ¿Sí? Entonces ahí este oxígeno no va a tener el estado de oxidación de -2, sino un estado, en el primero con el peróxido es de -1 y con el fluoruro es de +2. Bueno, pero esas nos las vamos a ir aprendiendo así poco a poco. De otra parte, el estado de oxidación del hidrógeno generalmente va a ser +1, ¿sí? En los casos que actúa como hidruro,
que también los vamos a ver, es decir, cuando está, por ejemplo, combinado con grupos alcalinos o con elementos alcalinos, es decir, por ejemplo, del grupo 1A, entonces el estado de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Los elementos, ustedes saben que la tabla periódica está organizada por grupos, por familias, ¿sí? Y ustedes, o sea, por elementos que tienen como las mismas características. Ustedes saben que, por ejemplo, está organizado grupo 1A, 2A, 3A, bueno, etcétera, así. Estos grupos, que son el 1, 2 y 3A, siempre van a tener estados de oxidación 1, 2 y 3, más 1, más 2 y más 3, respectivamente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes miren elementos de la tabla periódica, y pues por eso tendrán que tener a mano su tabla periódica, como para que los identifiquen los grupos, entonces ustedes se darán cuenta que los estados de oxidación para estos grupos, para el 1, 2 y 3A, van a ser más 1, más 2 y más 3 correspondientemente. ¿Qué otra? Bueno, la suma, la que les decía de la suma algebraica de los elementos siempre va a tender a 0. Y hay otras reglas más que son un poquito como ya complemento de las anteriores, pero entonces como las más importantes podríamos mencionar las que les acabo de contar. Les voy a dejar el video ¿dónde está? Espérenme, los voy a buscar bien porque luego se me confunde. El video de los estados de oxidación, y no sé dónde lo tenía. Ya lo tenía listo. Pero como tengo abierta tanta cosa, ya listo. Entonces, en este video ustedes van a más o menos sí empezar a conocer cómo es que se calculan los estados de oxidación y cuáles son las reglas, ¿sí? Entonces, ya después de este, procederemos a hacer como unos ejemplos para que ustedes los tengan presentes y puedan desarrollar muy bien su taller. Entonces, les pido por favor su atención. Un momentico que... Ahí pueden ver. Sí, profe. Entonces, ustedes saben que yo siempre les dejo la clase y adicional los enlaces de los videos complementarios. Para esta clase sí voy a dejar unos 3 enlaces de videos complementarios porque a veces pues, se nos complica un poquito la vida con esto y ustedes puedan tener como más herramientas para que puedan resolver. Entonces, voy a apagar la cámara y les pido a ustedes también apagar la cámara. Perdón, chicos, se me fue esta vaina. Para que, por favor, bueno, ahorita aprovechando, de una vez tomémonos la fotico de la asistencia. Si son tan amables, me abren la cámara y nos tomamos la foto. Qué juicioso, don Juan Rincón, don Isaac. El resto, ¿qué sería? Que abren la camarita, por favor. Qué jóvenes que están, Dios mío. Pensar que los conocí siendo unos chiquitines y ahora cuando estén en 11 ya, ay, Dios mío. Voy a estar igual de joven yo también. Tienen carita de jóvenes, qué pena. De mis niños chiquitines. Listo, mis amores, muchas gracias. Entonces se me volvió a perder la cuestión. Listo, ya lo encontré. Ahí sí, miren, chiquitos.
Sí, profe. Vale, listo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba y esto es La Química de Yamil. El día de hoy vamos a hablar de las reglas de los estados de oxidación. Así que no se despeguen porque seguramente van a aprender algo nuevo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yamil Córdoba. Para saber cuántos electrones nos muestran en esta zona, tanto hacia adentro. Bienvenidos. La química de Yamil. Los estados de oxidación corresponden a la cantidad de electrones que un átomo comparte, gana o pierde cuando forma un enlace químico. Pero hay unas reglas para establecer estos estados de oxidación y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí tenemos resumidas con algunas palabras claves las reglas de los estados de oxidación. Por ejemplo, la primera regla es la más facilita. Todo elemento solo tiene número de oxidación 0. Primero tenemos que saber que estos estados de oxidación se escriben en la parte superior de cada elemento, en una fórmula, ¿ok? Del símbolo de cada elemento. Entonces, todo elemento solo tiene número de oxidación 0. Si vemos en una ecuación un elemento que se encuentre sin combinar con otro, es decir, que aparezca un solo símbolo de un elemento, ese elemento tiene número de oxidación 0. Es el caso del hidrógeno en esta ecuación donde se forma agua. Entonces colocamos arriba 0. El oxígeno también se encuentra solo. Entonces le colocamos 0. Y ahí estamos aplicando la primera regla. Todo elemento que se encuentre solo tiene número de oxidación 0. La segunda regla dice que el oxígeno casi siempre tiene número de oxidación -2. ¿Y por qué se dice casi siempre? Porque en los peróxidos el oxígeno tiene número de oxidación -1, pero en general siempre va a tener -2. Entonces, para aplicar esta regla, miramos que aquí el oxígeno no está solo, sino que está acompañado del hidrógeno y por lo tanto no va a tener número de oxidación 0. Aquí el oxígeno debe tener su número de oxidación común, que es el -2. Esa es la segunda regla. La tercera regla es similar porque nos dice que el hidrógeno siempre o casi siempre tiene número de oxidación +1. Casi siempre porque en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene número de oxidación de -1. Pero más adelante veremos esas dos excepciones, tanto la del oxígeno como la del hidrógeno. En este momento vamos a mirar que el hidrógeno también se encuentra acompañado, no está solo y por lo tanto aquí no tiene 0, sino que va a tener +1. Y ahí aplicamos la tercera regla. Vamos con la cuarta regla y creo que es la más importante de todas, porque no todos los elementos tienen una regla que diga que tienen un solo estado de oxidación. La mayoría de los elementos tienen varios estados de oxidación, así que no es posible fácilmente indicar una regla para ellos. Pero hay una regla que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. La suma algebraica de los estados de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. Suma algebraica significa que vamos a tener en cuenta los signos. Por ejemplo, si aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos, vamos a sumar +1 más -2 sería -1. Pero, ¿qué tendremos en cuenta? Vamos a tener en cuenta la cantidad de átomos de cada elemento. En este caso, por ejemplo, podemos multiplicar 2 por 1, nos da 2, nos da 2 positivo, y 1 por -2 nos da -2. Al sumar +2 y -2, la suma algebraica nos va a dar 0. ¿Eso qué indica? El 0 indica que los números de oxidación de este compuesto están bien. Ahora, si tenemos en cuenta la cantidad de moléculas que se encuentran aquí,
también nos debe dar 0. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, 4 por 1 es 4, y 2 por 1 es 2, y 2 por menos 2 es menos 4, menos 4. Entonces, eso nos da 0. Y así sucesivamente. Pero vamos a aplicar esta regla en estos 3 compuestos que tenemos aquí. El ácido sulfúrico, el permanganato de potasio y el carbonato de calcio. Si no sabes leer estas sales, te dejaré por aquí un enlace donde puedas aprender a hacerlo. Entonces apliquemos la regla de la suma de los estados de oxidación. Ya sabemos que en este caso el hidrógeno no está solo, por lo tanto aplicamos la regla que dice que tiene más 1. Lo mismo con el oxígeno, que tiene menos 2, y aplicamos esa regla. Vamos a multiplicar el subíndice del oxígeno por su estado de oxidación. Decimos 4 por menos 2 es menos 8. Luego 2 por 1 es 2 positivo. Y la suma nos tiene que dar 0. Para que esta suma nos dé 0, necesitamos más 6. Porque 2 más 6 es 8 y menos 8 es 0. Este más 6 debe ser la carga que debe aportar el azufre. Como hay un solo átomo de azufre, ese átomo de azufre va a tener entonces la responsabilidad de aportar 6. Y ya tenemos allí correctamente expresada la regla 4. Ahora vamos a aplicar la regla 4 en este compuesto, el permanganato de potasio. Vamos a valernos para saber el estado de oxidación del potasio de la regla 5, que dice que los grupos 1A, 2A y 3A tienen números de oxidación más 1, más 2 y más 3. Todo elemento que esté en el grupo 1A tiene más 1. Todo elemento que esté en el grupo 2A tiene más 2. Y los que estén en el 3A tienen más 3. El potasio se encuentra en el grupo 1A. Por lo tanto, vamos a colocarle más 1 sin pensarlo 2 veces. Como no está solo, tiene más 1. El oxígeno tiene menos 2. Multiplicamos 4 por menos 2 es menos 8. 1 por 1 es más 1. La suma tiene que dar 0. Para que esta suma de 0 nos falta más 7. Entonces, ese más 7 debe aportarlo el manganeso porque hay un solo átomo de él. Y ya tenemos allí terminado ese ejercicio. Ahora vamos con el carbonato de calcio. El oxígeno tiene menos 2. El calcio, como está en el grupo 2A, tiene más 2. Muy importante tener en cuenta los signos. Y multiplicamos. 3 por menos 2 es menos 6. Y 1 por más 2 es más 2. La suma debe dar 0. Para que esta suma dé 0 nos faltan 4. Y ese 4 lo debe aportar el carbono. No siempre el número que falta es el número que va aquí. Y al final les haré un ejemplo para que ustedes noten que no siempre es ese, pero tienen que quedarse hasta el final. Vamos con la quinta regla entonces, donde decíamos que los elementos del 1A tienen más 1, 2A más 2 y 3A más 3. Aquí lo vamos a aplicar. El oxígeno tiene menos 2 y el sodio, como está en el grupo 1A, tiene más 1. Fíjense que se cumple también la cuarta regla para verificar si está bien o no. 1 por menos 2 es menos 2 y 2 por más 1 es más 2. Al sumarlo nos da 0. Y así se va a cumplir en todos los que faltan. Aquí también tenemos que el oxígeno tiene menos 2 y el aluminio tendrá entonces más 3 porque está en el grupo 3A. Y aquí tenemos que el oxígeno tiene menos 2 y el calcio tiene más 2 porque está en el grupo 2A. Ahora vamos con la regla 6, que nos dice que los elementos
del grupo 7A o halógenos tienen -1 cuando forman compuestos binarios, es decir, cuando forman compuestos que son de 2 elementos. Eso se cumple aquí. El hidrógeno tiene más 1, y el flúor va a tener -1. Y aquí el sodio tiene +1 porque está en el grupo 1A, y el cloro, para cumplir la regla también, tiene -1. Ahora miremos algunas excepciones que se presentan al querer cumplir la regla de los estados de oxidación. Revisemos la regla del oxígeno, que nos dice que siempre o casi siempre tiene -2. Dijimos que en los peróxidos el oxígeno tiene -1. Es el caso de, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y el peróxido de sodio. En estos dos compuestos y en todos los peróxidos, el oxígeno tiene -1. Así. Entonces, el hidrógeno tiene +1 y el oxígeno tiene -1. Si revisamos que se cumpla la regla 4, miramos que tenemos 2 por +1, +2, y 2 por -1, -2, y la suma nos da 0. Lo mismo sucede con el peróxido de sodio. Oxígeno tiene -1 y sodio, como está en el grupo 1A, tiene +1. También la suma nos da +2, 2 por 1, 2, y -2, 2 por -1, -2. Y eso nos da 0. Vamos a revisar también las excepciones que tiene el hidrógeno. Dijimos que en los hidruros metálicos el hidrógeno tiene -1. En este caso, vemos que el potasio está en el grupo 1A, por lo tanto tiene +1, y el hidrógeno va a tener aquí -1 en lugar de +1. El calcio tiene +2 y el hidrógeno va a tener -1. Revisamos si se cumple. 2 por -1, -2, y 1 por +2 es +2. Y eso nos da 0. La otra regla que vamos a revisar es que no siempre, les dije que el número que nos falta para completar la regla 4 y que nos dé 0, no siempre ese es el mismo estado de oxidación. Y eso lo vamos a comprobar con este compuesto. Tenemos que el oxígeno tiene -2 y el potasio, por lo que está en el grupo 1, tiene +1. Al hacer la suma algebraica tenemos que 7 por -2 es -14, 2 por 1 es +2, y para que esta suma nos dé 0 nos faltan 12. Y aquí nos daría 0. Pero 12 no va a ser el estado de oxidación del cromo aquí, porque hay 2 átomos de cromo. Así que cada átomo de cromo tendrá un número de oxidación que sea correspondiente a dividir 12 entre 2, lo que nos va a dar +6. Como vemos, el número que faltaba no es el mismo que tenemos como estado de oxidación. Así que hay que estar muy atentos para que no nos equivoquemos cuando se nos presente casos como este.